Vamos a continuar con el desarrollo del punto referente a los derechos colectivos. Para eso voy a compartir con ustedes pantalla en relación a estos puntos. Ahí tenemos unas diapositivas. Y finalmente el día de hoy vamos a hablar sobre las características de los derechos humanos. Que al hablar, recordemos, de derechos colectivos, estamos hablando de una parte de los derechos humanos, decíamos, de la considerada de la tercera generación. Así, si me permiten, por favor. Ponerse a la diapositiva. Nos quedamos el otro día en esta parte, les indicaba los derechos colectivos, dentro de los cuales van a aparecer los derechos de los pueblos indígenas, pero los derechos colectivos, veíamos jóvenes, por favor, vamos a admitir a sus compañeros. Los derechos colectivos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Indicábamos, sirven de complemento a los derechos, a los dos, al derecho de primera generación y al derecho de segunda generación. Acá se van a complementar, solo admitimos al compañero. Tenemos acá, les indicaba el otro día, les voy a leer esto, sirven de complemento a los derechos de las dos generaciones que le anteceden, la primera y segunda, en cuanto se refieren a creación de condiciones concretas para el ejercicio de los primeros sería, no de esto, para el ejercicio precisamente de los derechos de primera, acá sería, perdón, acá, digo, de los primeros derechos humanos, hablamos de las dos, de las, digamos, de las primeras, perdón. Tenemos acá, luego se constituyen en la condición necesaria los derechos de tercera generación para ejercer los derechos humanos de primera generación. Solo admitimos a un compañero. Vale. Se constituye en la condición necesaria para ejercer los derechos humanos de primera generación. Y obviamente también de segunda generación. Ejemplo, el derecho al desarrollo, decíamos, de tercera generación, resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho al trabajo, que es de segunda generación. De la misma manera, mencionamos como ejemplo, también hacíamos mención, del caso, a modo de ejemplo, el derecho a un ambiente sano, que es de tercera generación, resulta ser condición necesaria para ejercer el derecho a la vida o el derecho a la integridad física. Corresponde a los derechos civiles, por ejemplo, de primera generación. Tenemos entonces esta relación, nos quedamos el otro día. Ahora vamos a señalar algunos de los rasgos sobresalientes de los derechos colectivos según la doctrina de derechos humanos de tercera generación. Acá tenemos, entre otros rasgos o características, tenemos acá, se consideran los derechos colectivos como difusos. Y vamos a ver por qué son difusos. A la vez son específicos. Y vamos a ver que son específicos. De la misma manera, se consideran diversos. Otro rasgo u otra característica. También está la característica o el rasgo de la indivisibilidad. Son indivisibles. No se pueden dividir. Acá es 5, sería, por favor. Acá es el número 5. Tenemos que se consideran también complementarios.
e incluso vamos a ver esto de la complementariedad en algunos casos entra en colusión con algunos derechos, pero mencionaremos oportunamente esto. Veamos ahora en qué consiste el primer rasgo. Tenemos acá el primer rasgo. Recuerden, rasgos o características de los derechos colectivos. Difusos. ¿Por qué se consideran difusos los derechos colectivos? Se indica que los tienen todos los miembros de la sociedad. Su violación afecta a todos. De esa cuenta no se centra, por decir algo iguales, o no se concentra en una sola persona o en una sola comunidad. Por razón por la cual se señala como característica estos difusos, pues todos los miembros de la sociedad poseen esos derechos, en consecuencia su violación afecta a todos los miembros de esa sociedad. La segunda característica en cuanto a que son derechos específicos. Acá creo que se acentúa en el caso de los pueblos indígenas, se refiere con él, los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, que va a afectar, en primer lugar, digamos, es inherente en este caso a los pueblos indígenas, los indígenas que alegan para sí esos derechos, los derechos colectivos. Podríamos mencionar, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo hablo y efectivamente habla un idioma indígena y puede alegar para sí ese derecho colectivo con la finalidad de que pueda acudir a tener la oportunidad de estudiar su propio idioma, que se desarrolle ese idioma que es propio de su cultura, razón por la cual se indica que son propios de quienes los integran. Es más o menos como sucede en el marco del derecho cuando hablamos de los ámbitos del derecho y especialmente encontramos acá cuando se habla del ámbito personal del derecho, que corresponde al individuo. Y es exactamente así se manifiesta esta característica de especificidad de los derechos colectivos. Entonces, los pueblos mismos que integran, los indígenas que integran ese pueblo pueden alegar para sí que la perspectiva de la característica diversos significa acá que también derechos del grupo. Acá no es exclusivo, vamos a ver, a veces entra un poco en contradicción acá con esto, no es exclusivo del individuo y tampoco es del grupo, sino que incluyen tanto los derechos individuales del grupo como también los derechos del grupo. Luego de esto, pues, los diversos incluyen derechos individuales y también derechos, decía, del grupo. Es decir, efectivamente esos derechos colectivos pertenecen a la colectividad, al pueblo, a la comunidad, pero de igual manera pertenecen a los individuos. La comunidad no puede excluir esos derechos. Viene y vamos a ver con la característica de la complementariedad, jóvenes, a veces acá hay un poco de problemas. Por ejemplo, en cuanto a la aplicación de algunas penas, cuando
un individuo perteneciente a esta comunidad es expulsado de su comunidad. Entonces acá se habla ese derecho del grupo, de mantener el grupo, de conservar el grupo, inculca el derecho del individuo de pertenecer a ese grupo, excluye el derecho del individuo de pertenecer a ese grupo. Hoy día, por ejemplo, incluso a nivel del derecho internacional público, se busca y se protege que no caigan, por ejemplo, los individuos en aquella condición teórica que se conoció, digamos, de ser parias y que no tengan ninguna nacionalidad. En consecuencia, ningún país puede acoger, ningún Estado puede proteger a ese individuo. Entonces, es un poco la idea que tenemos acá y vamos a ver cuando hablemos de la complementaria. Es decir, que los derechos colectivos son diversos. Incluye, decimos, los derechos individuales y también los derechos del grupo. Otra característica de estos derechos, es la indivisibilidad. Son indivisibles. Todo el grupo. Es de cada uno de los considerados. O algunos de ellos. Pero por ejemplo, vamos a ver el tema de la cultural. Las entidades de vemos desde una comunidad lingüística, en el caso de Guatemala. Pensemos en la identidad. Alguien dice, bueno, está con el grupo cachiquel porque hablo el idioma cachiquel, por ejemplo, o hablo el idioma quiché, o se habla cualquiera de los idiomas más. Pero hay una identidad del grupo, en este caso, cachiquel decíamos, a la vez corresponde a cada uno de los miembros el grupo es cachiquel. De igual manera, la identidad la puede alegar para sí, en base precisamente a los derechos colectivos, cada uno de los miembros del grupo o de la comunidad de cachiquel. Como se indica, nunca de solo uno de ellos o algunos de ellos, sino que de toda la totalidad de personas que de esa calidad. Luego tenemos acá la holística. Acá se indica que son complementarias, les decía que tenemos la idea fundamental, señala jóvenes, que armonizan los derechos del grupo con los intereses individuales o personales. Están en armonía. Los derechos del grupo, de la comunidad, en consecuencia también con los intereses individuales. Podríamos hablar cuando, por ejemplo, vemos acá en el marco de la costumbre. Traigo a colación esto, el marco de la costumbre, jóvenes. Se dice que las normas sociales que integran o que forman parte de la costumbre se consideran que armonizan esas normas sociales, los intereses del grupo y los intereses de los individuos. Al existir esa armonía entre interés del individuo e interés del grupo, se considera esa norma buena. Se le califica de ser bondadosa, buena para el grupo. A la vez de la bondad para el grupo y para el individuo, de esa norma también se considera con esto justa, porque esa norma armoniza los intereses del grupo y los intereses de los individuos. Es decir, podríamos hablar acá, tiene esa cualidad de ser equitativa, justa y a la vez necesaria. Esa norma es necesaria para el grupo,
para la existencia del grupo, pero también para la existencia de los individuos, de sus miembros. Razón por la cual se habla de esa armonización de intereses del grupo y de los individuos. De igual manera, acá se habla precisamente de esos derechos del grupo para la existencia y coexistencia del grupo. Se hace necesario ese derecho. De igual manera para los individuos, para pertenecer a ese grupo. Sin embargo, como se indica acá, a veces entran en colisión o en conflicto con los derechos humanos individuales. Por ejemplo, la aplicación de nosotros. Y hay la pregunta, ¿hasta dónde es factible, técnicamente legal, imponer sanción física, como el caso de la azotar a una persona hoy día, pues es inaceptable? Sin embargo, vamos a ver, jóvenes, acá, precisamente por esta característica de la especificidad de los derechos de los pueblos indígenas, hay valores y hay normas que son propias de esa comunidad y que las aplica esa comunidad para mantenerse como tal, es decir, para lograr su existencia y su sobrevivencia, aun cuando entran en colisión con los derechos humanos, la comunidad tolera esta situación. Y hay una discusión al respecto, le decía, ¿verdad? Le dice, bueno, hasta qué punto hemos visto en el caso de Guatemala, en los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación jóvenes, cuando se aplica el denominado derecho maya. Se castiga precisamente mediante el azote, ya sea hombres o mujeres. Hubo un caso hace como 2 años, creo que en el departamento de Sololá, una señora de la comunidad cachiquel de Sololá incurrió en un delito de hurto, y lamentablemente la aplicación del castigo fue pues exhibirla públicamente, se le cortó el cabello, y eso incluso hubo mucha discusión respecto a la aplicación de ese castigo de manera pública, que prácticamente afectan, en ese caso no la integridad física, sino que la integridad moral, la dignidad de la persona. Y es ahí donde se indica, jóvenes, en principio estos derechos, los derechos del grupo, hay que proteger el grupo, hay que cuidar el grupo, hay que mantener el grupo. Le decía, por las normas que tienen, porque son buenas para la comunidad, son justas para la comunidad y para la convivencia, porque armonizan intereses individuales y grupales, y a la vez son necesarias. Porque si dejan de existir, probablemente se desintegre la comunidad, se desarticule la comunidad. Razón por la cual decíamos acá, efectivamente son complementarias y específicas y esas normas, pero sin embargo, en un momento dado se da este cuestionamiento en relación a que entran a veces en conflicto, en colisión con los derechos humanos individuales. Pero finalmente hemos visto prevalecen las normas de la comunidad. Solo vamos a admitir el derecho humano. Hay varios compañeros. Estos serían los rasgos principales. Decía Cajones, por favor, los rasgos de los derechos activos. Hagamos la diferencia. El día de hoy vamos a terminar el tema de los derechos colectivos. También después les voy a compartir estas diapositivas.
y a la vez les voy a compartir un documento sobre derechos colectivos en clases de poderes. Dicho esto, entramos a los requisitos o exigencia para su consideración de derechos colectivos. ¿Cuál es uno de los requisitos importantes para hablar de derechos colectivos? En primer lugar, tenemos acá tres, si queremos, requisitos o tres consideraciones importantes o exigencias por presupuestos. Hay tres presupuestos jurídicos. Tenemos, en primer lugar, que el titular del derecho subjetivo sea colectivo. Es decir, la facultad, esa facultad que precisamente la ley otorga a las personas, a los individuos, en este caso a las colectividades. Pero me permiten, tenemos acá, el titular del derecho subjetivo tiene que ser grupo, tiene que ser comunidad, tiene que ser, decíamos, jóvenes, grupo, comunidad, tiene que ser pueblo desde la perspectiva, les decía, no propiamente del derecho internacional, sino de la perspectiva del derecho colectivo, tiene que ser pueblo o comunidad, es la que va a reclamar ese derecho al hablar de derechos colectivos. Obviamente hay casos particulares. Quisiera hacer un parangón acá, quisiera hacer como una semejanza, jóvenes, una ilustración. Lo que sucede es nacional, cualquiera sea el Estado, pensemos en el caso del Estado guatemalteco, el titular del derecho internacional público y su alegación como derecho subjetivo le corresponde al Estado de Guatemala como persona jurídica colectiva. Le corresponde al Estado de Guatemala, es el titular de ese derecho internacional. Les mencionaba específicamente el caso de la autodeterminación de los pueblos. Es un derecho subjetivo que alega para sí el Estado de Guatemala o los estados, en su caso, y pertenece a un colectivo. De la misma manera vamos a hablar acá, puede ser, no puede ser en este caso, un pueblo indígena, una comunidad indígena, va a ser el titular de ese derecho. Y razón por la cual en el derecho internacional público, en la Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo, acuden a la Corte Interamericana de Justicia colectivos, pueblos, grupos, para los derechos que han sido violados, que han sido imputados por parte del Estado. Esta es una de las exigencias importantes, es una de las condiciones, es uno de los requisitos necesarios. Hablemos en términos jurídicos, decíamos, jóvenes, es el presupuesto jurídico necesario. Que el titular del derecho subjetivo sea un colectivo en cuanto a la reclamación de los derechos colectivos. 2. El ejercicio del derecho recae sobre un bien colectivo. De igual manera, no bienes personales, no bienes individuales, no bienes particulares. Un bosque, por ejemplo, un río, el mismo, y esta es una alegación muy fuerte, incluso donde hay mucha discusión al respecto, pero el tema tierra, hoy día va un poquito más el concepto tierra, por ese no que el concepto territorio, que se ha ido consagrando en la evolución de las normas jurídicas de los derechos humanos. El concepto territorio ya no es exclusivo del Estado,
sino que también vamos a encontrar en los instrumentos internacionales que desarrollan estos derechos colectivos la incorporación e inclusión en el texto de estos instrumentos internacionales el concepto por la categoría territorio, por la cual a ese colectivo que mencionaba, por ejemplo, este es mi territorio, aquí estamos haciendo como pueblo, como grupo, y bien colectivo. Ahora, a veces, por favor, por la aclaración, resulta a veces ser un poco ambiguo el lenguaje del derecho, especialmente hablemos de Naciones Unidas de Cajones y la emisión de estos normativos internacionales. Por ejemplo, el convenio 169, veremos más adelante, señala que el concepto territorio se refiere al hábitat, al espacio físico, al hábitat, donde se asienta una comunidad indígena. Y a veces no necesariamente donde se asienta, es decir, donde se desplaza, donde se mueve, por decirlo así. Un ejemplo, en el muy lejos el caso de Guatemala. Al desmembrarse Belice y constituirse como un Estado soberano e independiente, reconocido ya dentro de en el marco de la comunidad internacional, aun cuando Guatemala había algunos derechos todavía sobre alguna fracción de tierra. Pero además de esto, por ejemplo, el caso de la comunidad quechua, está asentada mayormente, digamos, una buena parte, en el departamento de Alta Verapaz, departamento del Petén, incluso Izabal. Y había una parte, y existe todavía, en Belice. Y los quechíes de Belice, antes del reconocimiento de Belice como Estado, se desplazaba sin ningún problema, sin ninguna limitación, consideraban como su hábitat, en otras palabras, su territorio, Alta Verapaz, Belice, Izabal, Petén, una parte de Quiché, hoy día, y Baja Verapaz, una movilización. A eso le da, ese es el sentido de la palabra hábitat, ese espacio físico donde se puede desplazar sin ningún problema los miembros de ese colectivo indígena, del pueblo indígena o de la comunidad indígena, o del grupo, incluso se ha hablado de los étnicos, del grupo étnico. Otro caso fuera de Guatemala es lo que sucede con, hay un grupo indígena en Costa Rica, en Panamá, los Bribri, una parte de su territorio, igual al fraccionarse Costa Rica y Panamá y constituirse como estados nacionales, pues ese territorio que cubría esta comunidad indígena se limitó. Pero sin embargo, dentro de su cultura, dentro de su práctica, se desplazan en el pueblo costarricense o se desplazaban en costarricense y para niños sin ningún problema. Después de estos problemas que han habido ahora de migración, ahora se es quitado y se tiene que identificar como panameño. De ahí salió ese concepto del hábitat, el espacio físico que poseen los indígenas para desplazarse sin ningún problema. Puede ser que haya época de lluvia en un lugar y de sequía en otro lugar, pues de ahí ese desplazamiento. A eso se refiere, los jóvenes, de cuando hablamos, el ejercicio del derecho recae sobre un bien colectivo.
es individual o personal, pues obviamente tendrá que alegarlo el colectivo. Otro requisito o exigencia necesaria para la consideración de derechos colectivos, el interés del sujeto de derecho es colectivo. Es fundamental. Y más que fundamental, es un prerequisito, jóvenes, es un supuesto jurídico para la consideración de derechos colectivos, el interés del sujeto de derecho es colectivo. Es decir, el grupo tiene que cuidarse, está en juego como grupo. Obviamente el interés de ese grupo también es el interés de los individuos, porque si no, no hay grupo. Obviamente es así, no hay grupos, no hay individuos. Entonces, pero aquí vemos el interés del sujeto de derechos colectivos. Volvemos un poco al ejemplo actual, lo que sucede en el marco del derecho internacional y muy particularmente, jóvenes, a tenor del derecho ambiental. Lo que está sucediendo con Guatemala y Honduras y la contaminación que desafortunadamente los ríos de Guatemala, especialmente el Motagua, ha llevado, lleva y va a desembocar en Honduras, en las aguas hondureñas. Y hay un interés del Estado hondureño en relación al ambiente de su país, razón por la cual está Guatemala, pero incluso ha demandado a su país, a Guatemala, le decía como colectivo, como Estado, y Honduras como Estado de igual manera, en el resguardo de su interés ambiental, está demandando a nuestro país para que mitigue, tome algunas medidas de mitigación o tome acciones para evitar que continúen esa contaminación llegando precisamente a Honduras. De igual manera, acá el interés del sujeto de derecho es colectivo. Y aquí también quisiera mencionar propiamente lo que está sucediendo en el país. En la minería ha creado cierta actividad social. El colectivo dice realmente afecta el territorio de la comunidad, afecta la convivencia de la comunidad. Y se está resguardando el interés de la comunidad, el interés del grupo, el interés del pueblo. Ahí, la razón por la cual ahí podemos hablar de derechos colectivos. El interés del sujeto de derecho es colectivo. Recapitulo, jóvenes, los requisitos o exigencias para la consideración, para que se tome como derecho colectivo, ese derecho colectivo de tercera generación, decíamos uno, que el titular del derecho colectivo sea colectivo, el grupo, la comunidad, el pueblo. El ejercicio del derecho, tierra, agua, bosque, los bienes y políticamente más. También algunas comunidades están en Guatemala, pero están tratando de guardar el interés de un intelectual de los punas, específicamente de este pueblo indígena, en relación a su creación en temas de artesanía. Hoy se creó en Panamá el gobierno panameño, el organismo legislativo panameño emitió una ley que reconoce ese derecho de propiedad intelectual de los pueblos indígenas, específicamente acá de los punas, pero no exclusivo. Específicamente, sí, porque es el grupo que se ha ido moviendo, que ha ido alegando, requiriendo de su creación intelectual. En Panamá, les decía,
a Panamá excluir para la conservación del derecho de propiedad intelectual. Les decía la comunidad de los en general, a eso también se refiere activos. Es un poco lo que sucede hoy en Guatemala, si quisiéramos decir, en relación, por ejemplo, jóvenes, a la comida de algunas comunidades. Perfectamente bien podían las comunidades de Guatemala, las comunidades mayas, registrar el derecho de propiedad, por ejemplo, garantizar ese derecho de propiedad en relación a las recetas culinarias. Obviamente, acá no hemos llegado aquí todavía. En Guatemala, a través de temas, se está abordando, se está trabajando con el acompañamiento de Naciones Unidas, pero hasta ahí. Incluso hay algunas iniciativas sobre este tema en el Congreso de la República, pero está todavía en un paso. Esto en cuanto a los derechos colectivos, les decía. Ahora, por favor, vamos a hacer la diferencia. Aquí estamos hablando de requisitos de exigencia para la consideración de derechos colectivos, les decía, los presupuestos. Sin embargo, ahora hablamos del contenido, pareciera ser lo mismo, jóvenes, y vamos a ver, por favor, acá. Entonces, estos derechos colectivos, veamos el contenido de los derechos colectivos, con esto decíamos, jóvenes. Por favor, el derecho de sujeto es colectivo, pero acá el contenido se está resguardando, se está garantizando, se está buscando la protección del interés del grupo. Ese es el contenido esencial de las normas de derecho colectivo. El interés general del grupo, no de la sociedad en general, decíamos, ¿verdad? Sino que específicamente acá, dado la característica que veíamos de la especificidad, por favor, recordemos, de la especificidad, se está guardando el interés del grupo. Hoy día, si quisiéramos acá, en nuestro país sucede eso, jóvenes, por ejemplo, con los idiomas mayas. Los idiomas mayas se ha trasladado incluso a nivel de constitución este derecho colectivo. Se ha regulado, por ejemplo, el interés en relación al idioma del grupo y de los grupos o de las comunidades lingüísticas en Guatemala. Así encontramos en la Constitución de la República, más o menos, o exactamente, el artículo 66 al artículo 70, donde se regula o se consagra, se dispone en relación al idioma. Hay un reconocimiento en el artículo anterior, creo que es el 143 de la Constitución de la República, que se refiere al idioma nacional, perdón, al idioma oficial del Estado de Guatemala, que es el idioma español. Sin embargo, ya en el 66, artículo 66, señala los derechos de las comunidades de ascendencia maya, comunidades indígenas, en general jóvenes, porque ya no es exclusivo de las comunidades mayas. O sea, entonces, por favor, recordemos acá, decíamos, aparece pues en la Constitución de la República. Y luego de los idiomas que señalan que las comunidades pueden hacer uso de su idioma. Y basado precisamente en este derecho,
se emitió en 1990 como desarrollo de ese artículo constitucional, el decreto 6590 del Congreso de la República, que regula el desarrollo de los idiomas mayas en nuestro país, y para ello, inclusive, también se creó en el texto de esa ley una institución de carácter autónoma para que resguarde precisamente ese que es el idioma. Pues, y se promueva y se desarrolle esos idiomas mayas. Entonces ahí se está hablando del interés del sujeto colectivo, realmente de la comunidad. Se trata de la protección de bienes jurídicos vitales, esenciales, fundamentales para la existencia del sujeto colectivo. Y en el marco de esa, o alrededor de esa idea de la promulgación de esta ley, les decía, jóvenes, el decreto 65 que uno es de la República, la sí, el idioma. Una comunidad, un humano quiere ser, no necesariamente Guatemala, pero un grupo humano, un pueblo, puede existir sin su idioma. No sin idioma, sin su idioma. Si un pueblo, ya no digamos comunidad, por ejemplo, un pueblo pierde su idioma, se pierde el idioma. Ese pueblo que tiene como bien jurídico vital, esencial y fundamental su idioma, al perderse, se pierde totalmente. ¿Se puede hablar todavía de una comunidad? El idioma es un rasgo fundamental, esencial para la identificación de esas comunidades. Hasta ahora se ha sostenido que sí, por los lingüistas. Porque incluso dice, un pueblo que pierde su idioma prácticamente pierde su identidad. O simplemente no es nada. Elemento identitario del idioma. Y también como vamos al tema de la importancia de la identidad. Es fundamental en la vida de un, porque a través del idioma como vehículo de transmisión, como un puente, se externa lo que esa comunidad tiene, lo que esa comunidad sabe, lo que esa comunidad vive y ha vivido. Pero a la vez, jóvenes, a través de ese idioma, a través de ese puente, también entran conocimientos de esa comunidad. Y a mí me decía, el otro día hablamos, por ejemplo, de las comunidades endógamas, cerradas en sí. Pero luego entra en la fase de comunidades exógamas, hay un intercambio y recepción de elementos, principios y valores de estas otras culturas que entran en esa cultura. Entonces tenemos acá, se trata de la protección de bienes jurídicos vitales esenciales para la exigencia del sujeto colectivo. Pero además de esto, también quisiera hablar, jóvenes, antes de pasar a las características de los seres humanos, tratando propiamente el tema de los derechos colectivos, podríamos decir, creo que también esos bienes jurídicos vitales, esenciales y fundamentales que necesitan protección, reclaman protección, entra la vida misma.
Porque si el sujeto colectivo, decíamos, jóvenes de acá, les mencionaba, por favor, en esta parte. Si el sujeto colectivo, y básicamente más acá, por favor. Si el sujeto, el grupo, carece de individuos, no hay grupo, le decía, no hay grupo, jóvenes. Los individuos hacen el grupo. Dos o más hacen el grupo y se multiplican y crecen. Los individuos hacen el grupo. Pero no el grupo hace a los individuos. Pero se relacionan estrechamente. Ya después el grupo le da la identidad a esos individuos, ya como grupo. Razón por la cual, si los individuos, en esta parte, como decíamos, se va a proteger como bien jurídico tutelado la propia vida de esos individuos, la propia existencia de esos individuos. Luego vamos a repetir. La propia existencia de esos compañeros, esa comunidad deja de existir. Quisiera mencionar acá dos aspectos, perdón, dos ejemplos más amor y ilustración. Se ha hablado que la comunidad Itzá, especialmente la comunidad Itzá, que forma parte de la comunidad maya de Guatemala, y que también está reconocida en el texto de la ley de la Academia de Lenguas Mayas, al igual que en la ley de idiomas nacionales. Han habido estudios, jóvenes, donde se indican que la comunidad Itzá está en un proceso, se hablaba antes de un proceso acelerado de extinción, un proceso acelerado de muerte. Y con el trabajo que ha realizado la Academia de Lenguas Mayas, está tratando, voy a utilizar esta palabra, quizás no sea la más adecuada, de rescatar esa comunidad lingüística mediante la promoción del idioma Itzá. Porque se indica, jóvenes, que existen más o menos, se habla más o menos de unos 4 o 5 años, que existían aproximadamente 50 ancianos de la comunidad Itzá que hablaban el idioma Itzá. Y que los jóvenes, los niños de esta nueva generación ya no hablaban su idioma. Razón por la cual se hablaba de ese proceso de extinción de un idioma, de un bien jurídico, en este caso el bien jurídico esencial, vital y fundamental para la existencia de la comunidad Itzá, la comunidad lingüística Itzá. Pero si se pierde, como ha sucedido con algunas comunidades, prácticamente deja de ser, desaparece el sujeto colectivo, deja de existir desde esa perspectiva de la comunidad. Lo mismo se hablaba de la comunidad xinca, el proceso de extinción. Sin embargo, hemos visto en estos últimos años fortalecimiento de esta comunidad, e incluso hoy día se habla de un parlamento xinca como colectivo y como comunidad xinca. El parlamento viene a ser como una de sus instituciones hoy, probablemente con rasgos y características, llamémosle así, modernas. Pero ahí está la comunidad xinca. También es así, jóvenes, que planteó un problema ante la Corte de Constitucionalidad en relación a la práctica de la minería en lo que han considerado su territorio por Santa Rosa, el departamento acá de Santa Rosa. Encontramos acá y tratando de reconstruirse como sujeto colectivo, como grupo. Y fue así que incluso la misma, prosperó el amparo planteado ante la Corte de Constitucionalidad, el resguardo de ese interés del sujeto colectivo, y se vio obligada la empresa
que está llevando a cabo la minería en este lugar a promover el derecho a la consulta, como señala el convenio 169, y efectivamente se llevó a cabo la consulta. Eso como dos ejemplos, le decía, el caso de la comunidad Itzal, tenemos conocimiento que hoy día está en un proceso de fortalecimiento. A los ancianos se les ha incorporado mediante una metodología de la misma academia de los mayas, para que sean tutores, los ancianos. Podríamos decir catedráticos, maestros, profesores, pero tutores para dar clases a los niños, para darles esa participación en la reactivación idiomática de su comunidad, y creo que se está logrando con una nueva modalidad, repito, una nueva metodología de trabajo. Y lo mismo ha sucedido, decíamos con el caso de la comunidad chinga en nuestro país. El resguardo de ese interés colectivo y los bienes jurídicos colectivos. Ahora, y finalmente, ¿pero qué sucede? Y ha sido la alegación que ha habido en Guatemala en relación a comunidades que fueron arrasadas durante la guerra interna que se llevó a cabo en Guatemala. Desaparecieron algunas comunidades arrasadas, así como se oye, pero también algunas comunidades lograron resguardarse fuera del país, especialmente en México. Es decir, al no existir ya el individuo, como decíamos acá, las personas individuales, el grupo también, tiende a desaparecer. Creo que es el proceso lógico. Allá no tener miembros, sin la menor duda, pues desaparece. Razón pues por la cual decíamos acá, el contenido de los derechos colectivos aparece el interés del sujeto colectivo fundamentalmente, en armonía con interés individual e interés de grupo. Y luego se trata de proteger en ese marco, también como contenido de los derechos colectivos, los bienes jurídicos vitales, esenciales y fundamentales para su existencia. Y no aplicado exclusivamente, decía Jóvenes el otro día, a nuestro país también, pues esto ha sucedido con los hebreos, fundamentalmente a raíz precisamente o después del holocausto que sufrieron en Alemania. Es un grupo que se ha ido restableciendo, incluso ya constituido como sociedad, como Estado, un Estado hoy fuerte, beligerante. Lo mismo sucede con los gitanos en Europa, que casi nadie les da cabida. Piensan que la vida de los gitanos es muy cruel. Sin embargo, también ahora pues están tratando de protegerse como grupo al tenor de estos derechos colectivos. Aquí terminamos propiamente lo de los derechos colectivos. Sin embargo, creo que es necesario recalcar en el tema de los derechos humanos, no vamos a entrar a eso. Derechos humanos, incluso yo creo que ustedes ya están muy bien preparados en los derechos humanos, creo que curso de los derechos humanos, pero si fuera así, creo que es así, vamos a tratar nada más acá de recordar en el marco del desarrollo de los derechos colectivos, como derechos de la tercera generación, los rasgos fundamentales de los derechos humanos, las características de los derechos humanos y razón por la cual los estados que han ratificado estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues se ven compelidos, obligados a actualizar su normativa en esta materia. Repito, un recordatorio, pero también una precisión que vamos a hacer acá en relación a las características de los derechos. En la teoría de los derechos humanos o en la doctrina de los derechos humanos se dice que los derechos humanos tienen ese carácter de universalidad.
son universales. Y vamos a ver por qué. Luego, que son prioritarios. De la misma manera, son innegociables, son fundamentales, son históricos, son transnacionales, irreversibles y progresivos. Ahora veamos en qué consisten estas características, ¿no? Solo voy a dejar de presentar un momento, jóvenes, pero por favor, solo quisiera cerrar las ventanas porque el vecino está trabajando. ¿Me permite un momento, por favor? Un momentito, por favor. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a continuar. Tenemos acá, jóvenes, vamos a ir compartiendo la pantalla para que sea menos de ruido. Les decía, jóvenes, acá, los derechos humanos y estas características. Aquí describimos o anotamos, probablemente sean más o menos, pero acá tenemos esto. Y así tenemos, ¿por qué se consideran universales los derechos humanos? Repito, derechos humanos en general. En la menor duda también connota y conlleva para los derechos colectivos estas mismas características. Se dice que son universales porque se deben reconocer, perdón, Juan, aquí es reconocer a todos, perdón, sí, reconocer a todos los seres humanos. Estos derechos humanos van para toda la humanidad, independientemente en qué lugar se encuentre de nuestro planeta, y probablemente también fuera nuestro planeta, ya que el hombre se desplaza también en esas órbitas. Pero tenemos acá, jóvenes, va para todos los seres humanos, sin exclusión a nadie, por su característica, porque es alto, porque es pequeño, porque es gordito, porque es delgado, etcétera, sin exclusión a nadie. Razón por la cual los derechos humanos pertenecen a todo mundo. Son universales. 2. Prioritarios. ¿En qué consiste la prioridad? La universidad, pues muy bien, se va a generalizar. Es para todo, sin ninguna exclusión. Ahora, la prioridad, ¿a qué se refiere? ¿Por qué es prioridad? Se dice que son prioritarios porque al entrar en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos de manera preferente. Al entrar en conflicto con otros derechos, tienen que ser protegidos de manera preferente. Y aquí tal vez está la discusión, quisiera decirles, jóvenes, y es lo que vamos a ver y entender a lo largo del desarrollo de nuestro curso. Pero ¿por qué la minería? ¿Por qué se entra en conflicto con la minería? Si el Estado este territorio es del Estado, el territorio del Estado. En consecuencia, el Estado tiene soberanía sobre ese territorio, sobre el suelo, sobre el subsuelo, especialmente el subsuelo, de donde se extraen estos minerales. Entonces, acá a veces se entra en conflicto con esos derechos de explotación minera. Y tiene que ser protegido de manera preferente. Y los derechos de la comunidad, que son de carácter
fundamentalmente de derechos humanos. Probablemente, pues, y vemos que el derecho a la minería no sea un derecho humano. No sea un derecho humano, pero es un derecho reconocido por el Estado, obviamente. Ahora, sin la menor duda, vamos a admitir, sin la menor duda, la vida de la comunidad, ¿sí? Los derechos colectivos están protegiendo el medio ambiente, un ambiente sano. La existencia misma de la comunidad. Vean, por favor, por qué esa prioridad y por qué aparece en el marco del convenio 169 ese mecanismo de la consulta. Porque anteriormente no importaba la comunidad ni el grupo. Ahí va el tractor y ahí va el tractor. Y caiga sobre quien caiga y se lleve a quien se lleve. Eran estados muy autoritarios. Existía un autoritarismo grande. Incluso recuerden, jóvenes, aquí estamos hablando del Estado de Derecho. Incluso hoy día se habla del Estado Social de Derecho. Por eso es prioritario. Cuando se da este conflicto, pues hay que ver, digamos, con qué derechos. Porque si es de derechos humanos, es prioritario. Razón por la cual nuestra Carta Magna, en su artículo 46, le da esa preeminencia a la normativa en materia de derechos humanos, que al derecho interno le da preeminencia sobre el derecho interno. Y es razón también por la cual, jóvenes, ya no se aplica la pena de muerte en Guatemala. Algunos dicen es que se necesita, urge, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí está el Pacto de San José, que es esencialmente de derechos humanos. Y al entrar en cierta conflictividad, muy bien, pues se le da esa preferencia, la prioridad. 2. 3. La innegociabilidad. Innegociabilidad. Son innegociables. En otras palabras, no se puede negociar. No se puede negociar. Decía Lara, mire ustedes, pero ¿por qué están alejando la huelga, hombre? Por favor, miren, negociemos sobre eso. En el caso de los derechos, por ejemplo, jóvenes de segunda generación decían los derechos económicos. No, hombre, quiten la huelga, jóvenes. Pero es un derecho, es de carácter innegociable. O bien decirle a los patrones, miren, fíjense que si les va mal, hasta que lo sentimos, pero por favor no vayan al paro. No vayan al paro porque nos van a dejar sin trabajo, sin comida. No, hombre, sigamos. Miren, jóvenes, hay aspectos, se habla de que no son negociables. O decirle, mire usted, por favor, fíjese que su compañero o es el miembro de la comunidad es muy cuestionador, permítanos excluir a la comunidad o quitarle la vida. No se puede, ¿no? Y es exactamente lo que vamos a ver en los subsiguientes módulos jóvenes, cuando, por ejemplo, acá, mire ustedes que el idioma, los idiomas indígenas en Guatemala es lo que tiene atrasado a Guatemala. Si todo se generalizara y todos hablaran en inglés, ya no me dirían, yo, por ejemplo, esta sociedad fuera próspera y probablemente más próspera que los Estados Unidos. Pero resulta, jóvenes, que está en el marco de los derechos humanos y el derecho colectivo, ese bien, decíamos, jurídico tutelado el idioma, hay que darle tratamiento. Lo mismo sucede hoy en los Estados Unidos, es que los latinos con el idioma español, por eso no avanzamos. Pero sin embargo, como parte de los derechos humanos, hablamos de los latinos, empezaron a negar sus derechos como grupos, como comunidad. Probablemente no han utilizado la palabra pueblo, pero digamos como pueblo, ¿no? Empezaron a alegar los derechos. Al final el Estado norteamericano le reconoce ciertos derechos, incluso el hablar el mismo idioma.
darles educación a los niños en el idioma español. Y quizás no es problema, pero está la metodología de fortalecer al individuo, a los niños en su propia cultura, en su propio idioma, y luego viene el puente de transición hacia el otro idioma. Hoy la educación nos enseña eso. Entonces, razón pues por la cual los latinos dijeron, bueno, está bien, muy bien, es que se extinga el idioma español y que se prohíba totalmente hablar el idioma español acá. No, pues, lo mismo ha sucedido, está sucediendo con los pueblos indígenas. Están tratando de rescatar, de restaurar, de restablecer, de que florezca un elemento vital de su cultura, decíamos, en este caso el idioma. Razón por la cual es innegociable. No se debe negar la protección de esos derechos por parte del Estado. Hoy día no se puede decir, mire, es que no hay dinero para eso, más o menos así venía el convenio 107. Si el Estado puede, si el Estado tiene la capacidad, pues así es, pero hoy día, repito, es innegociable. A eso se refiere la característica de innegociable, la innegociabilidad. Fundamental. ¿Por qué es fundamental? Esto sabemos, ese es yo creo que uno de los temas esenciales en materia de derechos humanos, porque son derechos anteriores y superiores a cualquier autoridad. Aquí la iglesia, cualquier iglesia, jóvenes, pero especialmente la iglesia católica, ha hablado mucho sobre esto. Y sobre todo los grandes, como le llaman los padres de la iglesia católica, los grandes filósofos, como San Agustín, por ejemplo, Santo Tomás, esos grandes filósofos de la iglesia católica, y hoy día los grandes filósofos de las otras iglesias de corriente de pensamiento espiritual, digamos, señalan, el Estado apareció después. La organización estatal apareció después. Apareció primero la comunidad, apareció primero el grupo, apareció primero la etnia. Y a ellos hablan, por ejemplo, estos dos autores jóvenes, filósofos, hablan del derecho natural. Y un poquito más temprano encontramos al gran filósofo griego, a Platón, a Sócrates, especialmente a Aristóteles, que hablan sobre estos derechos de los hombres, solo que desde la perspectiva individual. Recordemos, aquí estamos hablando desde la perspectiva colectiva, pero acá los derechos humanos individuales son anteriores a cualquier organización estatal. En consecuencia, superior a cualquier rey, superior a cualquier presidente, a cualquier congreso, a cualquier autoridad de esa sociedad. En consecuencia, no puede negar precisamente esos derechos. No obstante ello, recordemos cuando al pasar la sociedad por la época de la esclavitud, aún teniendo estas ideas acerca de los derechos de los individuos, de esto, del pensamiento de estos grandes filósofos y otros, hablamos de los antiguos, pero también de hoy de los filósofos modernos, todavía la humanidad pasó por la esclavitud. Y en la sociedad esclavista donde se desconoció totalmente esos derechos, aun cuando fuesen anteriores y superiores a cualquier autoridad, pero no superior a la autoridad esclavista, porque despojó a mujeres, a hombres, a niños, ancianos, de esos derechos. El derecho desconoció la calidad humana de esas personas. Eran simplemente, como decían los romanos, res parlantes, cosa que hablan. Pero recordemos, son fundamentales. Hoy día, repito, se recalca precisamente de que son anteriores y superiores a cualquier autoridad. Históricos. En esto del aspecto histórico más se habla de la evolución de los derechos humanos
probablemente al principio, digamos, por eso se habla de la primera generación, solo derechos civiles. Muy bien, o participar en la sociedad, derecho a casarse, derecho a tener hijos, derecho a los hijos, mantener a los hijos, y en su caso a la esposa, a la familia, los derechos civiles. Sin duda, el derecho, muy bien, podemos participar en la vida política de la sociedad, en conducir la sociedad, gobernar la sociedad. Sin embargo, con el tiempo también se habló sobre la necesidad de alimentarse, de trabajar, de producir, y vienen los derechos de segunda generación, los derechos económicos, políticos, los derechos sociales, culturales. Y hoy día aparecen los derechos de tercera generación. Cambia con el tiempo. Y ya se está hablando de la cuarta generación. A eso se refiere a que son históricos. Es decir, con el tiempo van en proceso de evolución. Pero no, como vamos a ver acá, jóvenes, no se retrotraen o no son reversibles, no dan marcha atrás, sino que va hacia adelante. A eso se refiere la irreversibilidad. No se retrotraen, no son irreversibles, sino al contrario, forman parte del catálogo, crece cada vez más, la sociedad se moderniza, la sociedad se humaniza, etcétera, etcétera. A eso se refiere esta característica o este rasgo de historicidad en cuanto a la evolución de los derechos humanos y que van cambiando con el tiempo y se van ampliando en número, obviamente, y también en calidad, sin la menor duda. Transnacionales, pues no va a depender de la nacionalidad de una persona, no, porque este es guatemalteco, a este se va a darle oportunidad a que ejerza sus derechos humanos. Viene de Guatemala y viene bajo de agua. Entró en al país sin ninguna autorización. O como sucede con los centroamericanos que entran a Guatemala, con la única diferencia que la Constitución les otorga ya la calidad es nacional, la nacionalidad guatemalteca, pero sin embargo, en la práctica de hecho, hay que realizar trámites todavía. ¿Vale? Pero eso se refiere, no depende de la nacionalidad de la persona, ni del territorio donde se ubica, o donde vive, donde se sitúa, donde está desarrollando su vida, sino que es para todos, de cualquier nacionalidad. Les hablaba de la palabra paria. En la India existían las castas, los grupos sociales. Hoy día todavía existen. En la India es una sociedad muy estratificada. Entonces, los parias ocupaban el último lugar de esa estratificación social. Los que realmente eran vistos como que sin ningún valor. Razón por la cual en el derecho internacional público se consagró el principio de que toda persona debe tener nacionalidad. Toda persona. Hasta los parias en este caso, aun cuando en su país no les daban esa calidad. Y ninguna persona, obviamente, debe tener más de dos nacionalidades. A veces un poco en colisión con lo que aparece en la Constitución, pero lo cierto, la idea acá esencial de los derechos humanos es que no va a depender los derechos humanos a la nacionalidad, no va a estar totalmente vinculado de cualquier nacionalidad, tiene sus derechos, ni porque esté ubicado en un territorio. Irreversible, les decía, no hay marcha para atrás, sino que son progresivos, históricos. Acá vamos a ver, va en aumento. Y progresivo se refiere, va de generación en generación, va en aumento, va ampliándose, hay un progreso, se relaciona estrechamente con el tema histórico, pero pasa acá progresivo porque, repito, de una norma pasaron a dos, tres, de una generación estamos viendo a otra, hoy tercera generación, la cuarta generación, que ya se está viviendo, está presente, qué generación viene, vamos a ver en el desarrollo, en el marco de los derechos humanos. Bien, jóvenes, esto sería hoy, permiten, por favor, ya para recapitular,
Hemos hablado ya de acá de los derechos colectivos. Por favor. Hemos hablado ya de los derechos colectivos. Por favor, ahí llegaría el tema de los derechos colectivos, porque ya específicamente... Hay una pregunta, por favor, creo que sí tenemos un tema. José Ernesto, diga... Una pregunta, José Ernesto. ¿No sé si pregunta? Sí, licenciado. Sí, por favor, José Ernesto. Sí, es que ahorita que estaba hablando pues de las características de los derechos humanos, me surgió la duda de que la segunda característica que dice que es prioritarios, ¿verdad? Y usted mencionó que estas mismas características aplican para los derechos colectivos. Entonces, mi pregunta es como, por ejemplo, usted mencionó que, por ejemplo, en los derechos de los pueblos indígenas muchas veces entran en conflicto con los derechos humanos, como por ejemplo la pena de, creo que era castigo físico. Físico. Ajá, entonces en ese caso, ¿a qué se le da prioridad? ¿A los derechos colectivos o a los derechos humanos de primera generación? Sí, gracias, José Ernesto. Creo que vamos a hacer aplicación acá de aquel principio incluso que está consagrado en la ley orgánica, en la ley del organismo judicial, que señala, por ejemplo, incluso en términos jóvenes, lo específico prevalece sobre lo general. Y este sería el caso, por ejemplo, jóvenes, si realmente la seguridad, la garantía, el interés de la comunidad es superior a la actitud de una persona, de un individuo que no... Nelson, pregunta, un momentito, por favor. Que no encuadra, no encaja su conducta dentro de ese ordenamiento comunitario, estaríamos pensando, decíamos, que ahí prevalece el interés de la comunidad en relación a los derechos humanos en general. Repito, se aplica como un principio general del derecho, recordemos, ¿no? Incluso en el ordenamiento jurídico nacional, en el ordenamiento jurídico de Guatemala y específicamente la regulación también en la ley del organismo judicial y obviamente la Constitución de la República. Y también ese principio que dice que el interés general prevalece sobre el interés particular. Entonces la comunidad es prioritaria. Es más, en relación a la pregunta de José Ernesto, a veces, recuerdan ustedes, hace como 3, 4, 5 años, incluso había expulsión de las comunidades. Hoy día ya no se da eso, precisamente ha ido avanzando el análisis, el cuestionamiento respecto a sacar a alguien de la comunidad, ¿no? Que deje lo que tiene ahí, su vida. Entonces ahí entra en armonía. Veíamos dentro de estas características, muy bien, se trata también de armonizar el colectivo con los intereses individuales. No sé si le contesto a José Ernesto, parece que hay otra pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado. Otra pregunta, ¿no? ¿Alguien más preguntaba? Y si no es así, pues aquí quedamos, jóvenes. Le agradezco a Rosy, por favor, muchas gracias por su comunicación para administrar el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. También les deseo un feliz fin de semana, jóvenes. Les voy a compartir estas diapositivas en clase. Por favor, es de interés para nosotros. Y un documento sobre los derechos colectivos. Ya en la próxima clase entramos a crisis del Estado de Derecho. No va a ser mucho, por favor, el tema es breve. Un poquito explayado va a ser el tema de la interculturalidad. Muchas gracias, jóvenes. Feliz fin de semana. Hay que cuidarse siempre, por favor, porque parece que la situación... Gracias, licenciado.